armas a los insurgentes sirios. Así es, y vamos a hablarles de lo que ha sucedido y lo que han podido registrar estos dos reporteros del diario Le Monde, que es uno de los diarios más importantes de Francia. Y muy importante es el testimonio, ¿no? Testimonio visual a través del video que han colgado en la página del diario. Ellos hablan de que es gas inodoro en color, o sea, no se siente, claro, ¿no? Y ese gas sarín es el que se usó hace muchos años en el metro de Tokio, en un ataque de un fanático, no me acuerdo, fue... fanático religioso. Sí. Pero es la prueba que se necesitaba para cruzar la famosa línea roja de Obama, o es que Bashar al-Assad sabe lo que está haciendo y es el uso en pequeñas cantidades. Y yo creo que esto es interesante porque el testimonio demuestra la, inteligencia para el mal del régimen, en el sentido de que dice, primero, a veces mezclan el uso de estos gases neurotóxicos con el uso de gas lacrimógeno para ocultar los rastros. En segundo lugar, lo usan en espacios relativamente pequeños, digamos. Hay zonas, dicen los reporteros, donde los rivales, o sea, las huestes de los rebeldes y del ejército nacional están tan cerca que hasta se pueden insultar. Y entonces es una forma de vencer la resistencia de la línea del frente enemigo, ¿no? Porque los soldados tienen que replegarse para evitar, por lo menos parte de ellos, los que no tienen máscara, para evitar los efectos del gas. Pero además es lo que un famoso premio Nobel de Economía llamaba la táctica del salame, ¿no? La idea de cómo te comes un molde de salame sin que nadie se dé cuenta, por rebanadas, poco a poco. Entonces, un poco parece ser que el gobierno sirio está probando el nivel de determinación de las potencias occidentales, ¿no? En el sentido de que da un pequeño paso que por sí mismo no representa una violación flagrante de los límites establecidos a sus acciones antes de cruzar esta imaginaria línea roja. Si no hay respuesta a ese primer paso, das uno siguiente, ningún paso por sí solo es suficiente para, violar los términos establecidos por Estados Unidos, pero el efecto acumulativo a la larga podría terminar siendo ese, ¿no? Y el punto es que al ver la respuesta de Estados Unidos y la de la Unión Europea, uno parece darse cuenta de que muy determinados a actuar no están. Y entonces eso podría alentar al gobierno a seguir utilizando este tipo de tácticas. Claro, están evaluando mucho las consecuencias, ¿no? Luego de lo de Irak, Afganistán, yo creo que tienen más cuidado al momento de poder empaparse, mojarse en un conflicto que no tiene nada que ver con ellos. Pero, sin embargo, los cientos de personas que han perdido la vida y personas que están refugiadas en los países vecinos, claro, es momento de hacer algo, ¿no? Pero el argumento que podrían dar algunos es 4 millones de refugiados internos, alrededor de 4 millones de refugiados internos, 1,5 millones de refugiados fuera del país, 80.000 muertes, y eso no ha provocado una intervención. ¿Por qué habría de provocarle el uso de armas químicas en una escala tal que a lo sumo causa unas pocas decenas de muertes? Sería la lógica detrás de por qué esto no es la famosa línea roja. Muy bien, valientes los periodistas del diario Le Monde. Bien, nos vamos a Egipto. Una periodista retó a un clérigo radical musulmán quitándose el velo en plena entrevista. Veamos. Polémica fue la entrevista de la periodista Riyam Said de la cadena egipcia Al Nahar TV a un clérigo fundamentalista islámico, frente a quien se quitó el velo que llevaba. La situación se dio luego de que la entrevistadora cuestionara la moral religiosa de Yusuf Badri, a quien estaba consultando sobre las acusaciones de acoso sexual contra religiosos musulmanes. El sacerdote no quiso responder. Uso el velo por Dios y no por ti, le increpó la periodista al clérigo, a quien además reprochó por haber cobrado 1.000 liras egipcias para dar la entrevista. Desde que comenzó la transmisión no hizo otra cosa que atacarme. No le pagamos para que venga a gritarme, sentenció Said. Badri amenazó con irse del estudio si su interlocutora no cambiaba de tema, e incluso amenazó con cerrar el canal. Pero esto no amedrentó a la mujer. Estas son las personas que llevan a los medios a los tribunales. Es una pena que personas así se metan en nuestra religión. Soy yo la que se va y no tú, respondió ella, procediendo a abandonar el set de televisión raudamente. Bien, ahora nos vamos al Reino Unido. La protesta de un grupo de ultraderecha, English Defence League, en el centro de la ciudad de Londres, dejó 3 detenidos. En tanto, los tabloides conservadores se arremetieron contra el primer ministro británico por disfrutar de unas vacaciones mientras el país está en plena psicosis terrorista.
Escoltados por la policía y con lemas contra la comunidad musulmana, simpatizantes del grupo de ultraderecha británico English Defence League han marchado hoy en el centro de Londres. La manifestación se produce días después del asesinato del soldado Lee Rigby a manos de presuntos terroristas islámicos. La protesta, en la que se coreaban cánticos como asesinos musulmanes fuera de nuestras calles, dejó 3 detenidos. Las participantes se abrieron paso a través de un cordón policial en dirección a la popular y céntrica plaza de Trafalgar. El crimen ha desatado el miedo en el Reino Unido a posibles fricciones entre las comunidades que conviven en el país y ha provocado en los últimos días varios incidentes contra la comunidad musulmana, como algunos ataques a mezquitas. En este contexto, el Daily Mail, el Daily Mirror y The Sun han lanzado una ofensiva contra el primer ministro británico David Cameron por la decisión de tomarse una semana de vacaciones con su familia cuando el país sigue bajo los efectos de la psicosis terrorista. Cameron se tuesta al sol de Ibiza mientras el país se enfrenta a la crisis terrorista, titula The Daily Mirror. ¿Es el momento para relajarse en Ibiza, Dave?, se pregunta el Daily Mail. Cameron ha perdido el contacto con la realidad, declaró a The Sun la diputada laborista Sarah Champion, mientras el país lucha por superar la conmoción causada por el crimen de Woolwich y las investigaciones continúan. Muy bien, y les contamos que la computadora del cofundador de Apple, Steve Jobs, construida en 1976, fue subastada en más de $600.000. Un cliente asiático que pidió quedar en el anonimato pagó 516.000 euros por una Apple One que Steve Jobs y Steve Wozniak construyeron en el garaje de su casa, informó la casa rematadora alemana Breaker. La subastadora sostuvo que es uno de los 6 modelos que aún funcionan en el mundo. El año pasado se vendió una por 492.000 euros. El computador lleva la firma de Wozniak y además una vieja carta de negocios del fallecido Jobs, la cual fue incluida en la venta. El Apple One, que se vendía en $666 en 1976, no incluía la pantalla y el teclado, que tenían que ser adquiridos por separado. Fueron fabricados unos 200 equipos de ese modelo, de los cuales se cree quedan 50 en el mundo. Muy bien, nada menos que $600.000. Creo que en el año 1976 jamás iba a imaginar que ese gran invento iba a costar lo que se ha pagado hoy, ¿no? Fue una de las primeras PCs, porque justo en esa época se inventan, ¿no? Muy bien, nosotros con esto nos despedimos, pero los dejamos con un musical. Un día como hoy, de 1951, nació la española María del Pilar Cuesta, más conocida como Ana Belén. Nos vemos.